es uno de los baños árabes mejor conservados y edificio público más antiguo de Granada, con 3 salas termales, fría, templada y caliente, con sus estructuras subterráneas para calentarla. La bóveda tiene claraboyas para facilitar la ventilación y regular la climatización. Dispone de pantallas virtuales con las que se puede ver cómo era el interior del edificio en la época con todo su esplendor. Construido sobre los restos de un alcázar de la dinastía Ziri, perteneció a la reina Fátima, esposa de Mulay Hazen y madre de Boabdil. Tras la conquista cristiana, quedó integrado en el monasterio de Santa Isabel la Real, al cual dio origen. Es el tipo de casa inspirada en la de la Alhambra, sala central con alcobas laterales y torre mirador en un extremo. Destaca su rica decoración. El arquitecto, gran conservador de la Alhambra, Leopoldo Torres Balbás, restauró la casa restituyendo su aspecto islámico perdido. Situada en el margen izquierdo del río Guadalquivir, se trata de una torre albarrana de 36 metros de altura, construida en 1220 por orden del gobernador almohade de Sevilla y que formaba parte de la muralla que defendía el alcázar. Toma su nombre del reflejo de color dorado de la torre en las aguas del río Guadalquivir debido a la mezcla de mortero, cal y paja prensada con la que se revestía la torre. Está compuesta por 3 cuerpos construidos en distintas épocas, 2 decagonales y uno cilíndrico terminado en cúpula que la corona. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931. Alberga el Museo Naval de Sevilla, una colección de objetos navales sin mucho interés. El precio de la entrada son unos 3 euros, aunque los lunes es gratis. El horario es de 10:30 de la mañana a 18:45 de la tarde. A lo largo de la historia ha recibido otros muchos usos, como capilla, almacén de pólvora o cárcel. Es el emblema de la ciudad de Sevilla con permiso de la Giralda. Jugó un papel importante en la conquista de la ciudad por los cristianos en 1248, al defender un puente de barcas que abastecía a los almohades desde el Aljarafe con unas cadenas que cruzaban el río hasta otra torre hoy día inexistente al otro margen del río y que impedían el paso de los barcos que atacaban el puente, además de ser hostigados desde las torres. En el siglo XV alcanza su esplendor al construirse el puerto de las Muelas de la Torre del Oro, que uniría Europa con el Nuevo Mundo y del que zarparían navegantes como Magallanes o Elcano. Están ubicados en los sótanos del Palacio de Villar Don Pardo. Con 450 metros cuadrados son probablemente los más grandes de España. Fueron construidos en el siglo XI, aprovechando restos de un baño romano y probablemente reformados en el siglo XII, pues conserva restos de decoración almohade en alguna de sus salas. Tras la conquista de la ciudad en 1246 por Fernando III, se sigue usando, pero en los siglos XIV y XV desaparece la función de baños y pasan a formar parte de los cimientos del actual palacio edificado por el conde de Villadón Pardo y séptimo virrey de Perú.
actualidad, además de los restos de los baños árabes, alberga 2 museos. Se divisa desde cualquier punto de la ciudad de Almería, que fue la más grande de las ciudades construidas por los árabes en Andalucía. Fue Abderramán III quien inició las construcciones de la Alcazaba de Almería, aunque es reformada por los Reyes Católicos y Carlos I tras la Reconquista. Destaca por su capacidad defensiva y amplio dominio sobre el mar, por su emplazamiento en lo alto sobre el Cerro de San Cristóbal. Fue declarado Bien de Interés Cultural en 2004, con entrada gratuita para los ciudadanos de la Unión Europea. Las vistas de la ciudad de Almería y el puerto son excepcionales. El recinto cuenta con 3 partes diferenciadas, 2 de origen árabe y otra posterior cristiana. Un primer recinto, aunque contenía viviendas, hoy día alberga jardines de estilo árabe, muy bonitos para pasear y deleitarse con la vegetación y otros detalles, como un curioso sistema hidráulico que discurre por el jardín de la Alcazaba, por canales, aljibes, fuentes y hasta por unas escaleras. Un segundo recinto formaba una pequeña ciudad palaciega con casas, aljibes y mezquitas, además de un estanque a modo de patio árabe con una fuente al fondo. En el lienzo de muralla que separa la primera de la segunda zona se encuentran 2 torres, una a cada lado, más la torre de la Odalisca. Toda esta zona es visitable y contiene salas con audiovisuales y exposiciones, además de una capilla y un aljibe califal muy interesante, interpretado por un espectáculo de luces y sonidos. Frente al lienzo de muralla, sola, en la parte central del espacio que se abre, se encuentra una vivienda árabe reconstruida a modo de centro de interpretación de la forma de vida de la época. Más adelante nos encontramos un conjunto arqueológico de ruinas de edificios árabes como palacios, habitaciones, baños o aposentos reales. El tercer recinto es un castillo dentro de la fortaleza, en su zona más alta, con un foso y un puente levadizo, además de 3 grandes torres, de la Pólvora, de la Noria de Viento y del Homenaje, además de un amplio patio de armas. Es de época cristiana, ya que el castillo fue mandado a construir por los Reyes Católicos tras la Reconquista. Es la residencia real en uso más antigua de Europa, situado en pleno centro de la ciudad de Sevilla, a la vera de la catedral y el Archivo de Indias. Está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Normalmente se accede a este por la Puerta de los Leones en una visita guiada. El recinto se puede subdividir en 3 espacios principales: jardines, patios y estancias. Sus jardines se cultivan desde hace más de 1000 años y ocupan el 75% de las instalaciones palaciegas y el 40% de la zona jardinada del centro de la ciudad, significando un pulmón para la misma.
alberga más de 180 especies vegetales con unos 20.000 ejemplares. Estos jardines se dividen en diferentes espacios: el jardín de la galera, galeras, barcos recortados en el mirto de los setos, se bombardeaban unas a otras con chorros de agua, imitando una batalla naval. El jardín de Troya, de origen islámico, destaca su fuente central del siglo X y la bonita galería con detalles como cabezas esculpidas sobre los capiteles. El jardín de las damas ya existía en el siglo XVI, aunque a una escala menor. Destaca la fuente central coronada por la estatua de Neptuno. El jardín linda en el este con la galería de lo grutesco, donde se encuentra otra fuente con la representación alegórica de la fama y un mecanismo hidráulico que produce notas musicales en los tubos de un órgano en las horas en punto al pasar el agua a través de ellos. Este estilo de fuente es la única que queda en España. El estanque de Mercurio es una antigua alberca que recogía las aguas del acueducto romano usado por los musulmanes y conocido como los Caños de Carmona, que regaba huertas y jardines del Real Alcázar. En 1575 se convierte en estanque y colocan una estatua renacentista de bronce del dios Mercurio y una elegante reja de metal fundido con boliches y cabezas de león que rodea el estanque. Y por último, los baños de María Padilla. Esta amplia zona subterránea era el lugar ideal para combatir el calor, un jardín excavado en la tierra. Dado que es un palacio fortificado compuesto por zonas construidas en diferentes etapas históricas del tiempo, tenemos patios de origen islámico y otros posteriores góticos de la Alta Edad Media, a los que después se le añaden elementos barrocos, renacentistas y manieristas. Los patios se dividen en diferentes espacios. El patio del León es la antesala del patio de la Montería, separado de este por un paño de muralla de triple arco del siglo XII. El patio de la Montería era el lugar de reunión de los caballeros cuando el rey salía de caza. El patio de las doncellas era el centro del espacio público del palacio. El patio de los levíes, así llamada por haberse colocado una galería de la casa de los levíes compuesta de 4 arcos de medio punto sobre columnas. El patio de Romero Murube corresponde a concepciones de la arquitectura doméstica sevillana del siglo XIX. Debe su nombre al escritor conservador del Alcázar, Romero Murube. También es conocido como el patio de los poetas. El patio de las muñecas. Este patio estaba dedicado a la vida privada de palacio. El patio del yeso, una de las pocas construcciones de época almohade, con una alberca en el centro, destacan los arcos verticales en uno de los laterales con una bonita decoración. El paso de los distintos estilos y culturas también queda reflejado en los salones y salas del Alcázar. Estas son: Sala de embajadores. Era el salón principal de palacio, utilizada como sala del trono y donde se recibían a las personalidades de la época. El cuadrado de la planta simboliza la tierra y la cúpula el universo. Una decoración de mocárabe formando una estrella unen el cuadrado y el círculo. La alcoba real es un dormitorio con alcoba a los 2 lados separados por cortinas que cuelgan de los arcos de herradura. Un zócalo alicatado recorre la parte baja de la estancia. La sala del techo de Carlos V pudo ser una antigua capilla.
El techo de madera se realiza en el reinado del emperador Carlos V. La sala de audiencias o sala capitular, altamente decorada, es donde se reunían los miembros del gobierno, además de otras como la sala de los infantes, una capilla, la sala de la justicia, sala de fiestas y el salón de los tapices. La alcazaba de la ciudad de Málaga, en la provincia homónima Málaga, Andalucía, España, es una fortificación palaciega de la época musulmana construida sobre una anterior fortificación de origen fenicio-púnico. Se encuentra en las faldas del monte Gibralfaro, en una posición elevada pero contigua y unida al centro histórico de la ciudad, lo que constituía la antigua Medina de Málaga, y en cuya cumbre se halla el castillo de Gibralfaro. Ocupaba el extremo oriental del desaparecido recinto amurallado de la ciudad. Su superficie actual, de 15.000 metros cuadrados, no alcanza ni siquiera la mitad del tamaño que poseía en su época de esplendor, como demuestran los planos históricos conservados. Según el arquitecto restaurador Leopoldo Torres Balbás, la Alcazaba de Málaga es el prototipo de la arquitectura militar del periodo de Taifa, siglo I X, con su doble recinto amurallado y gran cantidad de fortificaciones. Este palacio fortaleza, cuyo nombre en árabe significa ciudadela, es uno de los monumentos históricos de la ciudad, un espacio muy visitado por conjugar historia y belleza en un mismo recinto. Construida entre 1057 y 1063, según los historiadores musulmanes a instancias del rey de Taifas bereber de Granada, Badis ben Abbas, en su construcción se emplearon materiales de acarreo y se reutilizaron piezas del anexo teatro romano, como columnas y capiteles. Posteriormente llegan a Málaga los almorávides en 1092 y los almohades en 1146. En el 1279 la conquista Muhammad II ben al-Hamar y pasa al reino nazarita. Su reforma le confiere una profunda impronta como edificación nazarí. Conjuga las necesidades de defensa y la belleza de un palacio árabe organizado a base de patios rectangulares y crujías en torno a sus jardines y estanques. Sus estancias buscan en los interiores la alternancia de luces y sombras para conseguir estos juegos que también dominan los alarifes árabes. Su componente militar la hace una de las obras más importantes musulmanas conservadas en España. Su mejor defensa estaba en su situación, dominando desde sus balcones la ciudad y la bahía. A su alrededor había un barrio, hoy totalmente desaparecido, que tenía incluso su sistema para evacuar las aguas fecales, y con letrinas en casi todas las casas, lo que acredita el alto nivel de civilización que existía en estos momentos. La Alcazaba de hoy día es el resultado de un largo proceso histórico que podría dividirse en 4 etapas: el periodo árabe, del siglo X al siglo XV, tras la Reconquista del siglo XVIII, el abandono de su estructura militar y deterioro que abarca el siglo XIX hasta los comienzos del siglo XX, y el de su recuperación como monumento histórico artístico desde la década de 1930 hasta nuestros días.
La mezquita de Córdoba se empezó a construir como mezquita en el 785, reutilizando los materiales de la antigua Basílica de San Vicente Mártir que se encontraba en el mismo lugar, por los conquistadores musulmanes. En sucesivos años fue objeto de ampliaciones durante el Emirato y el Califato de Córdoba. Es la tercera mezquita más grande del mundo, solo superada por la mezquita de la Meca y la mezquita Azul en Estambul. En 1238, tras la reconquista cristiana, se consagra como la catedral de la diócesis. En 1523 se construye la Basílica Cruciforme renacentista. Junto a la Alhambra de Granada, constituye el monumento más importante de la arquitectura andalusí. Declarada Bien de Interés Cultural y Patrimonio de la Humanidad, recibe más de 2 millones de visitas al año. Se compone de la fuente de las abluciones, para que los fieles realicen abluciones rituales antes de entrar al haram. El haram, sala de oración. El mimbar, púlpito donde se sitúa el imán durante la predicación del viernes. El miraf, hornacina en el muro que indica la dirección a la Meca y es visible desde todo el haram. Y el miralete, la llamada a la oración, es pronunciada por el almohadano desde esta torre que flanquea todos los edificios religiosos musulmanes. Se divide en 4 espacios principales: fachada y patio de Comares, patio de Arrayanes, sala de la Barca y salón de Comares. La fachada y patio de Comares también es conocido como el Cuarto Dorado por el parecido del color de sus paredes bañadas por el sol del atardecer con el color del oro. Destaca un impresionante alero de madera, obra cumbre de la carpintería islámica, y la impresionante decoración de elementos geométricos, epigráficos y vegetales en proporciones perfectas que cubre toda la fachada. Este espacio servía de separación entre la vida privada y pública de palacio. Según la tradición, el sultán recibe en audiencia e impartía justicia sobre la escalinata de entrada a la fachada principal del palacio, como símbolo de poder. Se construyó entre 1314 y 1370. Una interpretación libre de Comares podría ser: abrid los ojos y ved. El patio de Arrayanes se ha llamado de diversas formas a lo largo del tiempo. El actual patio de Arrayanes o patio de los Mirtos corresponde a los frondosos setos de color verde que contrasta con el mármol del suelo. También fue conocido como patio del estanque, de la alberca e incluso patio de Comares. Las 2 naves laterales eran utilizadas como residencia de las mujeres. La sala de la Barca es la antesala del espacio más importante del Palacio de Comares. Un zócalo de diferentes alicatados reviste la sala, incluso las alcobas que se abren a los extremos bajo arcos semicirculares. El nivel de decoro y detalle de las paredes, arcos e incluso estructura de madera es realmente impresionante para estas dimensiones en este tipo de salas.
El nombre viene dado tanto por la forma de su techo, asemejándose a la forma de una barca, como por la palabra árabe al-Baqara, la bendición, repetida insistentemente en la yesería de sus muros. Esta sala da paso al Salón de Comares. La Torre de Comares, la mayor de la Alhambra con 45 metros de altura, alberga también la mayor estancia, el Salón de Comares o de los Embajadores, también conocido como el Salón del Trono. En sus paredes se abren 9 alcobas, 6 iguales y 6 centrales más amplias, y una de estas extraordinariamente decorada y preciosa, ya que era la del trono. En la parte central se conservan algunas piezas de cerámica originales, ya que el suelo ha sido repuesto en muchas ocasiones. Situado en una de las laderas del llamado Cerro del Sol, separado por el resto de la Alhambra por el barranco de la Cuesta de los Chinos, que era el acceso de origen medieval a ambos recintos. Está compuesto por 3 zonas diferenciadas: los jardines bajos, el Palacio del Generalife y los jardines altos. Caminando desde el resto de la Alhambra al Generalife, accedemos a este por los jardines bajos. Tras la adquisición del Generalife por el Estado en 1921, se decide crear un amplio espacio jardinado que unan el Generalife y el resto de la Alhambra. Este se divide en 3 tramos. En 1931, un jardín laberíntico con acequias de cipreses y rosaledas. En 1951 se prolonga con una interpretación de jardín musulmán con una acequia en crucero y calles de cipreses. En 1952 se completa con un anfiteatro al aire libre creado especialmente para el Festival de Danza Internacional de Granada. Una vez paseado por estos agradables espacios, accedemos al Palacio del Generalife. Entramos por el patio del apeadero, que comunica por unas escaleras con el patio de la acequia, que corresponde al esquema árabe de un patio cuatripartito de origen persa y de gran tradición en Andalucía. La acequia está flanqueada por 2 filas de surtidores de agua añadidos en el siglo XIX y un mirador a lo largo de uno de sus lados, también de época cristiana. Continuando el recorrido, llegamos al patio del Ciprés de la Sultana. Construido a finales del siglo XIII, es protagonista de un misterio de la tradición granadina, una leyenda que cita encuentros entre la esposa de Boabdil con un caballero abencerraje pariente del sultán. Subiendo por unas escaleras, llegamos a los jardines altos, distribuidos en terrazas a distintas alturas, destacan por su gran belleza. Además, contiene la escalera del agua, que está cubierta por una bóveda de vegetación que crece a sus lados, por los que también discurren 2 canales de agua en movimiento por la gravedad, hechos de tejas, ladrillos y encalados, creando una sinfonía hidráulica placentera y relajante. Con un descanso circular y una fuente en cada tramo de escalera,
Este remanso de paz y tranquilidad también se usa para realizar abluciones rituales previas a la oración en la capilla con la que conecta en lo alto de la colina. Un mirador romántico. Hoy día, en lo alto de la escalera del agua, se encuentra el mirador romántico construido en 1836 de estilo neogótico en vez de neoárabe, en contraste con el resto de la Alhambra. Y el Paseo de las Adelfas, construido en el siglo XIX como un acceso romántico al Generalife.